Cada domingo de agosto estuvimos viendo acerca del poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra, y hoy vamos a concluir esta serie acerca del poder de la palabra. Quiero invitarle, con mucho respeto, con mucha amabilidad, le invito en el nombre de Jesús para que usted no sea un observador pasivo hoy, para que no esté allí pasivamente escuchando. Quiero invitarle para que se conecte con la palabra, para que usted piense. Voy a tratar de hacer una reflexión. No va a ser como tipo conferencia, ¿verdad? Que el conferencista habla y habla y habla y habla, y el que captó qué bueno y el que no, pues ni modo. No, voy a hacerlo tipo reflexión, para que usted piense, usted analice, y si usted tiene una respuesta y quiere participar además activamente, levante su mano, empiece a caminar al frente o aquí, yo le doy el micrófono y usted expone en respuesta a la pregunta que voy a hacer dentro de esta reflexión que vamos a tener hoy. Además, quiero invitarle para que usted trate de seguir la secuencia, no se pierda, no se desconecte del mensaje, conéctese con el mensaje de la palabra, conéctese con la palabra, siga la secuencia, no permita que en su mente venga algún pensamiento. ¿Cerraría o no cerraría bien la casa? ¿Cerraría o no cerraría la llave de gas? Dígale: Señor, confío en ti. Entonces, por favor, porque va a ser para bien suyo. Y esto va a ayudarle para que usted pueda salir edificado, edificada, con una convicción de que la palabra de Dios es poderosa, es poderosa. Permítanme mover el ventilador porque no quiero que se deshoje mi Biblia. Gracias, hermana, no vi que venía, perdone. Entonces, ¿me di a entender? Muy bien, si usted tiene la respuesta, con confianza levante su mano, empiece a caminar, yo le paso el micrófono y expone brevemente la respuesta concreta a la pregunta específica que yo voy a hacer dentro de esta reflexión. Y dos, no se desconecte, siga la secuencia de la predicación. Padre Celestial,
te damos las gracias porque una vez más tenemos la bendición y tenemos la oportunidad de estar en tu casa para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra, para reflexionar en tu palabra, para aprender de tu palabra. Y permite, Señor, que tu palabra sea eso, el poder de tu palabra en mi vida, en la vida de los que estamos aquí, en la vida de cada persona, y que esa palabra lleve, Señor, el fruto que tú quieres que lleve. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 107, versículo 17 al 20. Salmo 107, versículo 17 al 20. Fueron afligidos por ser insensatos, por ser rebeldes y por todas las maldades que habían cometido. Su alma abominó el alimento. Como usted ha dicho, no tengo hambre, no puedo comer cuando está pasando por alguna situación especial o específica. Llegaron hasta las puertas de la muerte, al borde de la muerte. Llegaron a estar en peligro de muerte. Pero clamaron a Dios. Clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Gloria al Señor, gloria al Señor. Envió su palabra, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, eso dije, en la palabra de Dios. Esa palabra que usted tiene, y si no la tiene, consígase una, porque hay poder en la palabra de Dios. Empecemos con la reflexión. Les hago la primera pregunta. ¿Qué imágenes vienen a su mente cuando usted escucha la palabra poder? ¿O qué pensamiento viene a su mente cuando escucha la palabra poder? ¿Ninguna imagen? ¿Ningún pensamiento? Autoridad, muy bien. ¿Qué más? Fuerza, muy bien. Correcto. ¿Qué imagen viene a su mente o qué pensamiento viene a su mente cuando usted escucha la palabra poder? Poder. Bueno, ahora bien, hay distintos tipos de poder, ¿verdad? Hay poder económico. ¿Han oído del poder económico? Y mucha gente descansa, se apoya en el poder económico. Está el poder político.
Y muchos buscan un buen padrino, ¿verdad? Dentro de los políticos para sentirse cobijados, protegidos. Muchas veces en los matrimonios se libra una lucha de poder, a ver quién manda, a ver quién gana. Los matrimonios. Y hoy hay muchas luchas por el poder. Las oficinas, el trabajo, la familia, el matrimonio y a veces hasta en la iglesia. Pero esa lucha por el poder es algo nocivo. Pero son comunes, son muy comunes en las diferentes esferas o en los diferentes ámbitos de la sociedad. Para el tema de esta mañana, el poder de la palabra de Dios, para el tema podríamos escoger muchos pasajes bíblicos, diferentes pasajes bíblicos, y también podríamos escoger diferentes contextos, tanto bíblicos como históricos. Pero voy a mencionar y a leer brevemente y a darles a ustedes brevemente 4 porciones de 4 profetas para ver el poder de la palabra. Ese es el tema, ese es el marco de referencia, el poder de la palabra de Dios, con el propósito que usted aprenda a confiar, a usar, a vivir bajo el poder de la palabra del Señor. No bajo el poder económico, bajo el poder de la palabra de Dios. Te voy a referirme a 4 profetas: Jeremías, Amós, Miqueas e Isaías, que son referentes muy buenos para que nosotros aprendamos a vivir bajo el poder de la palabra del Señor. Para que aprendamos a vivir bajo el poder de la palabra del Señor. Un comentario para que usted analice, no se distraiga, siga la secuencia, reflexione, y el comentario es este: un problema que yo veo, un problema que yo estoy viendo, es que en el fondo de nuestro corazón no estamos tan seguros que la palabra de Dios tiene poder. Es un problema que yo veo. En el fondo de nuestro corazón no estamos tan seguros del poder de la palabra de Dios. Si lo articulamos, si lo verbalizamos, pero en situaciones de prueba no lo creemos en verdad. ¿Qué le dice esa reflexión que usted está haciendo? Le doy un ejemplo sencillo. Y no nomás le pasa a usted, nos pasa a todos, ¿eh? No se sienta mal.
¿Qué es más fácil? Yo sufro de alergia al polvo. Yo sufro de alergia a olores fuertes. El cloro, por ejemplo, el ácido muriático, por ejemplo, el alcohol, un perfume, si es fuerte. Yo soy alérgico a los gatos. Soy alérgico a los perritos, perdón, mascotas, ¿verdad? Siempre me regañan. Es que yo así aprendí, así me enseñaron. Y estoy aprendiendo a cambiar. Soy alérgico. ¿Qué es más fácil? Creer que Dios dice, todo lo que orando pidieres lo recibiréis, o abrir mi maletín, sacar una loratadina o sacar una cetiricina y tomármela. ¿Qué más fácil? ¿Qué cree usted? ¿Hay alguien aquí? ¿Están siguiendo la reflexión? ¿Qué es más fácil? Se la cambio. ¿Qué haría usted? Se pone a orar y confía en el Señor, en el poder de la palabra de Dios, y tira la loratadina y no va a comprarla. Mire, cuesta 30 y tantos pesos la loratadina. Y todo eso que les mencioné, funciona para esa alergia que les mencioné. ¿Qué es más fácil? ¿Qué haría usted? Ay, ¿verdad que está difícil? Esto viene en relación a que el problema que yo veo es que en el fondo de nuestro corazón no estamos seguros del poder de la palabra de Dios. Entonces decimos, Dios dio la sabiduría para que hicieran la loratadina. La Biblia dice que la ciencia se iba a multiplicar. Dios lo hizo. Me la tomo ya. ¿Me está entendiendo? ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Ahora mire, los profetas y los apóstoles, o los discípulos y apóstoles más tarde, ellos participaron de lo que yo llamo una palabra irresistible, de lo que yo llamo una palabra irresistible. Por ejemplo, aceptaron el llamado de Dios. Un profeta estaba arando con una yunta, con varias yuntas, él llevaba una, era la última. Y Dios le dice, ven, vas a ser mi profeta. ¿Qué hizo? Dejó la yunta, y siguió a Dios. ¿Qué hizo Mateo? Cuando el Señor Jesús le dijo, Mateo, sígueme, era un recaudador de rentas. Dejó la oficina y empezó a seguir a Jesús, y ahora tenemos el Evangelio de Mateo que lleva su nombre. A Pedro le dijo, mira Pedro, ya no vas a ser pescador de hombres. ¿Así dice?
Ya no vas a pescar peces. Quiero que ahora pesques hombres. ¿Qué hizo Pedro? Dejó la empresa, dejó el barco, dejó las redes, liquidó a sus empleados y siguió a Jesús inmediatamente. Yo llamo a eso una palabra irresistible. O sea, aceptaron el llamado de Dios. Al aceptar el llamado de Dios, ya no eran autónomos, ya no eran independientes, ahora pertenecían a Dios. Y Dios los hace participar de esa palabra irresistible. Esa palabra de Dios que es irresistible. Sigamos. Para la cultura hebrea, para la cultura judía, para la cultura del pueblo de Israel, para la cultura hebrea, palabra es dabar. Dabar. Y significa hecho. Realidad. Dabar en hebreo. Para esa cultura judía hebrea significa hecho, significa realidad. Tal vez, como en México, en América Latina y en muchas otras partes del mundo, en el idioma que usamos no significa lo mismo, tal vez eso influya, pero en la cultura hebrea, dabar significa hecho, significa realidad. Y esto lo entendemos bien y lo vemos bien claro en el relato de la creación de Génesis 1, versículo 3. Génesis 1, ahí está todo el relato, pero voy a tomar uno que otro versículo nada más, porque ahí entendemos bien y lo vemos bien. Miren. 1:3. Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué pasó? Fue hecha realidad. Fue hecho realidad. Versículo 14. Dijo Dios: haya lumbreras en los cielos para el día y para la noche. Y ahora usted ve el sol y por la noche la luna. Dijo Dios: haya lumbreras. ¿Qué pasó? Fue hecho realidad. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelan. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Ya usted está pensando que va a ir a comerse un rico ceviche de pescado. Amén, dijeron por allá. Fue hecho realidad lo que Dios dijo. Versículo 26. Véalo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué pasó? Fue hecho realidad.
porque la palabra de Dios es poderosa. Ahora, ¿qué decimos hoy en relación a las palabras? ¿Alguien sabe? Acuérdese, es una reflexión. Usted está conectado con el mensaje. No se desconecte, siga la secuencia, no se pierde. Porque si usted se pierde, es como si va a su clase de idiomas y de repente anda por allá pensando otra cosa, se perdió, ya no entendió. Siga el mensaje. ¿Qué decimos hoy de la palabra? Decimos, la gente dice que las palabras, ¿qué? Se las lleva el viento, ¿verdad? Así dice la gente, ¿no? Decimos que las palabras se las lleva el viento. No creemos en las palabras de la gente. Por eso usted le dice, bueno, te voy a rentar mi casa o te voy a rentar mi depa, mi departamento, hagamos un contratito. ¿Me vas a firmar pagarés o letras? ¿Qué más pide usted? ¿Por qué? Porque no confía. Y la persona le dice, pero yo soy cristiano. Es más, voy a la misma iglesia Rocafuerte donde usted va. Sí, pero si quieres el departamento, fírmame. ¿Por qué? Porque no confiamos en la palabra. Porque decimos las palabras, se las lleva el viento. Porque decimos, papelitos hablan. ¿Me está siguiendo? No se pierda, por favor. En la Biblia, palabra es algo muy importante. En la Biblia es algo que expresa una realidad concreta. Y esto es algo, hermanas y hermanos, que tenemos que asimilar, que tenemos que creer, que tenemos que entender, que tenemos que tener la convicción para que usted pueda experimentar el poder de la palabra de Dios en su vida. Y ese problema que verbalizamos, lo hablamos, pero que en el fondo no lo creemos, hay que trabajar con eso, trabaje con eso. Vino a verme una persona cristiana, no voy a decir su nombre. Ella rentaba un departamento amueblado. Con motivo de la pandemia se fue a vivir hace 3, 4 meses con una amiga, porque ella estaba sola y la amiga sola para cuidarse. Las dos tuvieron coronavirus, las dos salieron gracias al Señor, las dos ya están sanas. Y esta hermana que vino a verme, me dice, pastor, regresé a mi departamento, pero el dueño cambió chapa. Y me dice que no me deje entrar si no le pago lo que le debo. Y no solo eso, pastor. Me cortaron el agua. No tengo agua. Y no solo eso, pastor. No tengo luz. Apenas empecé a trabajar. ¿Qué está haciendo la iglesia Rocafuerte? ¿Tienen algún programa de ayuda?
Le digo, hermana, primeramente, permítame orar. Primero, permítame orar. Segundo, hermana, le recuerdo Filipenses 4:19. ¿Qué dice? Y se lo repetí. ¿Cómo dice? Eso debieran de saberlo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Me dice, sí, pastor, pero pues, ya le dije cómo estoy. Creemos un texto, repetimos el texto, hablamos del texto, pero en el fondo, no lo creemos. ¿Están todavía conmigo? ¿Están todavía conmigo? Levante su mano para que yo sepa, o ya quieren irse. Gracias por los que levantaron su mano. Hermanos, acuérdese, es una reflexión. ¿Cómo es esta palabra de Dios que se apodera de la persona y no la suelta? ¿Cómo es esa palabra? Bueno, ya dijimos que es poderosa. Pero mire, hermanos, el rol de la palabra de Dios es crucial. Es crucial. El rol de la palabra de Dios, la palabra es fresca. Es fresca. No piense, no la vea como que es una palabra que le llegó desde hace más de 2000 años. No, la palabra de Dios es fresca. La palabra de Dios es viva, no está muerta. ¿Qué dice el Señor Jesús? Juan 6:63, por favor, hermanos. Juan 6:63, por favor. 6:3. 6:3. Dice el Señor Jesús, las palabras que yo les hablo, las palabras que yo les enseño, las palabras que yo les doy, dice el Señor Jesús, ¿son qué? Son espirituales, son espíritu y son vida. Y nadie dijo amén. No que me iban a seguir, no que se iban a conectar con la palabra, hermanos. Conéctese con la palabra. Mire que esta que dice Jesús debe de ser parte de nuestras convicciones. Porque si no, cuando estemos en una crisis, allá se le olvida todo. Y usted se hunde junto con la crisis porque no cree, porque no tiene el poder de la palabra del Señor. Mire, la palabra de Dios es vida, dice Jesús. Esa palabra está llena de creatividad. Esa palabra está llena de imaginación. Esa palabra está llena de... Esa palabra está llena de actividad. Está llena de actividad. Vamos a ver Hebreos 4:2, por favor. Hermano Gerson, Hebreos 4:12, por favor. Y quiero que vean, dice la versión
que nos dan los hermanos aquí, la 60, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice que penetra el alma, el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto, dice, nuestros pensamientos y los deseos más íntimos del corazón. Entonces, mire, el rol de la palabra de Dios es poder, poderoso. Y la palabra tiene un poder para denunciar todo aquello que no está de acuerdo con los propósitos de Dios para el ser humano. La palabra tiene poder para cambiar. Y hermanos, si nosotros de veras creemos en esa palabra, debe de encarnarse en nosotros. Esa palabra de poder tiene que estar encarnada, tiene que ser parte del creyente, porque es una palabra, la única palabra que va a transformar, que va a cambiar. Mire, la sociedad está dirigida por ideologías humanas, por filosofías humanas, que son contrarias a la palabra del Señor. Hace falta la palabra. Hace falta la palabra. Y esta palabra la vemos encarnada, Jeremías. Vea por favor Jeremías 1. Vamos al libro de Jeremías. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 1 y versículo 10. Dice: le dice Dios, Jeremías, le dice, mira, fíjate, le dice, date cuenta, le dice, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Mira lo que Dios le dice a Jeremías. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hizo Jeremías? Bueno, Jeremías trató de resistir. Jeremías le dice, mira Dios, yo soy muy joven, no tengo experiencia, no tengo estudios. ¿Cómo crees? Trató de resistir el llamado de Dios. Dio muchas excusas. Mira el versículo 6. Ah, Señor Jehová, además no sé hablar, soy como niño. ¿Cómo crees? Sobre naciones, ¿cómo crees? Soy como un niño. Y mire, fíjese, Dios le dice, mira Jeremías, tu tarea
Tu tarea, 1:10, es arrancar, es destruir, es arruinar, es derribar los planes de todo aquello que esté en contra de Dios. Naciones, reyes, príncipes, pueblos, gente, etcétera, etcétera. O sea, arrancar, destruir todo aquello que va en contra de los propósitos de Dios. También le dice, versículo 10, te he puesto para que edifiques y te he puesto para plantar. Es fácil derribar, ¿verdad? Pero es muy difícil construir y más difícil es plantar. Y esto significa que la palabra de Jeremías era para derribar cosas viejas, contrarias a la voluntad de Dios, y crear un mundo nuevo. Y la palabra de Dios tiene ese poder. Pero hay algo que no funciona. ¿Qué es? El propósito de Dios, el plan de Dios, lo que Dios dice, que su palabra tiene poder. Y esa palabra se encarnó en Jeremías. Contiene verdades, contiene exigencias, contiene demandas, contiene alternativas. Muchas veces no nos gustan. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esa palabra, la domesticamos, la moldeamos a nuestra conveniencia. Además, participar de esta palabra de poder es un riesgo. ¿Por qué? Porque mire, la palabra de Dios crea una nueva visión. Una nueva visión. Una visión que nos guía a lo que Dios acepta, a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, y rechaza lo que a Dios no le agrada. Y entonces la palabra se convierte en algo tan picante, más picante que el chile habanero. Pero esa palabra, hermanos y hermanas, Iglesia Rocafuerte, es la palabra que necesitamos, es la palabra que hace falta, es la palabra que debemos proclamar. El problema es que hoy la gente quiere, ama y busca el evangelio de la prosperidad. Y el problema es que ese evangelio es un evangelio sin cruz. Y Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El problema es que ese evangelio de la prosperidad es un evangelio basado en sensaciones, en emociones, en todo fácil. Que no cueste. Hermanos, la palabra de poder, para que entendamos bien de la que les estoy hablando, vamos a Jeremías nuevamente y vamos a dejarlo aquí porque noto que algunos ya están cansaditos. Jeremías 23.
Jeremías 23, versículo 29 al 33. Dice, Jeremías 23, versículo 29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como fuego. El fuego quema, ¿verdad? El fuego destruye, ¿verdad? Como martillo que quebranta la piedra. Aquí en México, ¿cómo le decimos? Marro. Y hay marros de 10 libras, de 15 libras, de 20 libras, de 25 libras. Que quebranta, que deshace la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan. ¿Cuánta gente hoy, verdad? Están endulzando, como dice aquí. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, yo no los mandé, ni ningún provecho hicieron, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Dios? Les dirás, esta es la profecía que oíste, ha dicho Jehová. Hermanos, muchos de los problemas que hoy tenemos es porque hemos dejado la palabra de Dios. Muchos de los problemas que hoy tenemos es porque hemos dejado de buscar a Dios a través de su palabra. Hemos dejado de buscar a Dios a través de su palabra. Por eso tenemos muchos problemas. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1:9. Dios le dijo, mira Josué, te mando que te esfuerces, Josué. Te mando, Josué, que seas valiente. Te mando, Josué, que no temas. Te mando, Josué, que no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde vayas. Donde vayas. Versículo 8. Versículo 8. Dice, nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de ti. ¿Qué cosa? La palabra. Nunca se aparte de ti de este libro. Versículo 8. Sigue diciendo, sino que de día y de noche medita en él, aprende de él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y mire, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces le dice, harás prosperar tu camino y todo, dice, te va a salir bien. ¿Usted cree eso? Hermano, si usted cree eso, tome un estudio bíblico, estudie la palabra, aprenda la palabra, guarde la palabra, viva la palabra. Salmo 1. En el Salmo 1 dice el salmista, bienaventurado la persona, dice que en la ley de Jehová, versículo 2, está su delicia. A veces no nos deleitamos, ¿verdad? Varios de ustedes están pensando, ¿y a qué hora se irá a terminar
Dijo que iba a haber Jeremías, Miqueas, ¿quién más? Isaías, y apenas tocó Jeremías, o sea que les voy a quedar a deber los otros 3 profetas porque veo que ¿a qué horas terminará? No nos deleitamos, pero bienaventurada la persona que se deleita y medita de día y de noche. Mire la consecuencia: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Y otra vez, todo lo que hace va a prosperar. Prosperar tiene que ver éxito, bendición. Hermanos, cuando dejamos de estudiar la palabra, cuando dejamos de buscar a Dios a través de su palabra, el corazón se ensucia, el corazón se corrompe, porque los designios y las intenciones del corazón son de continuo solamente el mal, dice la Biblia, en Génesis 6:5. Entonces, hermanos, le doy estos versículos y con eso concluimos, para que usted lo lleve y lo crea y lo viva. Número 1, la palabra de Dios tiene la capacidad creativa y curativa. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria al Señor. Pídale a Dios una palabra específica para usted. Pídale a Dios una palabra específica para esa situación que usted está viviendo. Pídale a Dios una palabra específica para ese momento que usted está viviendo. Y Dios, como dice este mismo Salmo, clamaron a Jehová, oraron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Pídele a Dios una palabra. Recuerde lo que dijo Jesús. San Juan 6:63. Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios no es muerta, no es letra muerta, tiene poder, es espiritual. Dios está en esa palabra, el Espíritu Santo está en esa palabra. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Pídale al Señor que le dé una palabra específica a usted, para su situación, para su necesidad. Tercer versículo que quiero que lleven esta tarde, Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. La versión 60 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz otra vez. Viva y eficaz. ¿Quiere ver éxito? ¿Quiere ver triunfo? ¿Quiere salir adelante? ¿Quiere experimentar y ver y experimentar en su propia carne, con sus propios ojos, el poder de la palabra de Dios? Aférrese. Pídale a Dios que le dé una palabra a usted. Póngase de pie, por favor, y ahí en su lugar dígale: Señor, esta mañana dame una palabra,
dame una palabra. Hace unos 17 años más o menos, estábamos construyendo este edificio, este templo para el Señor y para ustedes. Y en un momento que yo estaba sin dinero, solo, muchos hermanos me dejaron por el costo, no que fueran malos, por el costo, por el sacrificio, por el trabajo, porque esto costó mucho dinero. Y una noche le digo a mi esposa, necesitamos orar. Yo necesito saber de parte de Dios qué va a pasar. Hicimos a orar esa noche, y a orar, y a orar. Señor, dame una palabra, que yo sepa qué hacer. Y Dios me dio un versículo que fue el texto, que fue el lema, que fue la bandera, por muchos años, hasta terminar esto. Anímate y esfuérzate, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Anímate y esfuérzate, no temas, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Y hermanos, esa palabra yo la recibí, yo la creí, yo la recibí del Señor y seguimos adelante. Dios la cumplió, Dios hizo el milagro, Dios se manifestó, etcétera, etcétera. Así que en esta mañana, usted la encuentra en primer libro de Crónicas, 28:20. Anímate y esfuérzate, manos a la obra, o sea, sigue trabajando. Sigue construyendo, sigue adelante, no te desanimes, no temas, no desmayes, porque Jehová Dios está contigo. No te dejaré, no te desampararé, hasta que acabes toda la obra de la casa de Dios. Y mira, esa noche, después de orar, después que Dios me dio esa palabra, tuve paz, descansé, dormí, recuperé fuerzas. Y mire, pídale a Dios una palabra. Yo no sé cuál es su necesidad. Empiece a buscar a Dios. Yo no sé cuál es su problema. Empiece a decírselo al Señor. Yo no sé cuál es su necesidad. ¿A qué vino hoy aparte de adorar a Dios? Dígale: Dios, dame una palabra específica para mí, específica para mi situación, específica para esto que estoy viviendo. ¿Quiere hacerlo? Si quiere hacerlo, hágalo. Si lo cree, hágalo. Ore, por favor. No se distraiga. A eso venimos, a estar en comunión con Dios. La oración es el recurso para comunicarnos con el Señor. Cierre sus ojitos. Ve al Señor con sus ojos espirituales. No me vea a mí. Ve al Señor. Cierre sus ojitos y ve al Señor. Dígale: Señor, y si usted ha leído la Biblia, si usted ha estudiado la palabra, si usted cree, Dios le va a dar una palabra. Y con esa palabra usted va a tener la convicción para seguir adelante, como Dios me la dio a mí.
y pudimos terminar para la gloria y para la honra de Dios y para bendición de mucha gente este hermoso y precioso templo que el Señor nos dio. Gloria a Dios. Pídale al Señor una palabra. Ore al Señor. No se distraiga. Ore, por favor. Padre, cada vez que abrimos tu palabra, tú nos exhortas, tú nos enseñas, tú nos hablas. Señor, aquí hay hijas tuyas, aquí hay hijos tuyos, con un futuro incierto. Dales una palabra, recuérdales un versículo, muéstrales tu palabra y que ellos la puedan creer, que ellos la puedan confiar en ella, en esa palabra tuya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Háblales, por favor, Espíritu Santo, háblales, Espíritu de Dios, habla a cada corazón, dale una palabra de poder tuya, una palabra de victoria, una palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tú dices que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y da de comer a la gente, tú dices, así es mi palabra, no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Gracias, Señor, gracias. Bendice a este pueblo, mi Dios, bendice a estos varones, bendice a estas damas, bendice los matrimonios, bendice cada familia aquí representada. Derrama tu gracia y, Padre, que ellos sepan, que ellos crean que ninguna arma forjada prosperará. En el nombre de Jesús, bendícelos. Háblales, dales una palabra, Señor, que los edifique, que los vitalice, que los acerque a ti y que la reciban, Señor. Que sea una palabra irresistible, Señor, que la reciban, que la crean. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo con bendición, con paz, con perdón, con gozo, con alegría, y que la paz de Dios, la paz del Hijo, la paz del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén.